Bien, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos a quienes ya se han unido y a quienes se vayan sumando a este primer encuentro informativo de este año 2021, factores de riesgo y prevención de cáncer. Ya el año pasado, si se recuerdan, hicimos un pequeño ciclo igual de estas encuentro informativo, conversatorio de cáncer en Aysén, la otra pandemia, no sé si se acuerdan, alcanzamos a hacer los más prevalentes, que era cáncer de estómago y cáncer de pulmón. Ya también con la Universidad de Aysén hicimos un live de cáncer de mama, así que ahí esperamos seguir este año también con este tipo de actividades. Bueno, como sabemos, el cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo. En nuestro país es la segunda causa y en nuestra región lamentablemente es la primera causa de muerte. Si bien hay varios factores reconocidos multifactoriales de esta enfermedad, tales como factores genéticos, ambientales, demográficos, culturales, entre otros, ya hay especial mención en los factores de riesgo conductuales, como el tabaquismo, la dieta no saludable, el sedentarismo, el consumo de alcohol. Y es por eso que este primer encuentro informativo lo quisimos hacer sobre este tema, considerando que entre un 30 y un 40% de los cánceres son susceptibles de ser prevenidos, ¿ya? Y elegimos por este motivo este tema. Y así como tenemos dos invitados en esta oportunidad, en primer lugar a Carolina Zárate, ¿ya? Ella es colega nutricionista, magíster en nutrición, del Departamento de Manejo Integral de Cáncer y otros tumores del Ministerio de Salud. Así que bienvenida, Carolina. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas Em, gracias. y también tenemos al doctor Rodrigo Troncoso, del Laboratorio de Investigación en Nutrición y Actividad Física, la BINAF, del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, el INTA de la Universidad de Chile. Y por ahí se me perdió el doctor Troncoso. Sí, Se no, la- muchas gracias por la invitación. Así que muchas gracias a ambos. Y partimos entonces con Carolina, con el tema nutrición y cáncer. Ahí creo que habías podido compartir pantalla. Está Sí, muchas habilitado para ambos. gracias, Carmen, por la invitación. Entiendo que este es un espacio también un poco dirigido hacia la comunidad, así que la idea es poder educar en un tema que en general es bien controversial, porque hay muchos mitos dando vuelta con respecto a este tema, ¿ya? Entonces, la idea es que podamos como ir resolviendo algunas dudas. Al final de la presentación me pueden hacer las consultas que quieran y vamos resolviendo varias de las cosas que vayan saliendo. Como les decía Carmen, bueno, mi nombre es Carolina Zárate, yo soy nutricionista de pregrado, soy magíster en Ciencias Biológicas con mención en Nutrición y actualmente trabajo como profesional en el Departamento de Manejo Integral del Cáncer y otros tumores del Ministerio de Salud, de la Subsecretaría de Salud Pública. Y un poco el tema que voy a exponer hoy día es nutrición y cáncer, pero desde la mirada de la alimentación como factor de riesgo, factor protector, ¿ya? Porque el tema de nutrición y cáncer puede ser muy amplio y podríamos hablar de nutrición clínica, de cómo el cáncer también afecta, o sea, la nutrición, perdón, y la alimentación afectan en los pacientes oncológicos, pero más que nada yo creo que hoy día, siendo un enfoque un poco más como público general, considero también que lo más importante es ver el tema de factores de riesgo y factores protectores. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver? Como la importancia de la nutrición y alimentación en cáncer. Vamos a hablar, les voy a explicar un poco de qué, cuando hablamos de carcinogénesis, de qué hablamos, para que entiendan un poco o para que se pueda entender en general que no todo alimento que se diga que es cancerígeno realmente lo es. En el fondo, cuáles son los criterios que uno utiliza para determinar si un alimento cumple con ciertas características carcinogénicas. Vamos a hablar también de la obesidad como factor de riesgo. Y un pequeño bonus track como muy cortito con respecto a la importancia de la nutrición a nivel un poco más clínico. Y esto va un poco más dirigido como a si es que hay alguna persona que está conectada que es un paciente oncológico o si tiene algún familiar o cercano que tiene cáncer en estos momentos.
Este es un estudio del año 2019 que se hizo en alrededor como de 80 pacientes, en donde se les preguntó por varias cosas respecto a cuáles eran sus preocupaciones, ¿ya? Y dentro de las cosas, dentro de esta encuesta, se ponían como varios temas sobre la mesa. Uno eran como las secuelas que podía dejar el cáncer en el paciente, la parte estética y la nutrición. Y la nutrición efectivamente, tanto en hombres como en mujeres, fue una de las principales preocupaciones que salió a la luz. ¿Por qué? Porque hoy día también tenemos muchos mitos dando vuelta con respecto a la alimentación y cáncer, que el azúcar hace crecer el tumor, que la leche da cáncer, unos pacientes alguna vez me dijeron que las proteínas también les habían dicho que aumentaban el tamaño del tumor y que las harinas blancas crean un ambiente ácido también que hace crecer el tumor y hay como varios mitos dando vuelta. Y hoy día también lo que sabemos, en base un poco a esto y a ciertos estudios, es que al menos la mitad o el 50% de los pacientes que son oncológicos buscan seguir algún tipo de alimentación diferente, alternativa o complementaria a lo que ya están consumiendo. Es uno de los temas más recurrentes que se encuentran los médicos al momento de ver a los pacientes oncológicos y es una de las preguntas también que surge mucho en los familiares de los pacientes oncológicos. Porque también tienen preocupaciones asociadas a si yo consumo más de esto o más del otro, voy a tener más riesgo de desarrollar el mismo cáncer que mi mamá, que mi papá, que mi hermano, etc. ¿Ya? Y cuando las personas en general o los pacientes oncológicos buscan información con respecto a alimentación y cáncer, la principal fuente de información, lamentable y afortunadamente un poco es el Internet, más que otras cosas. Y digo afortunada y no necesariamente tan afortunadamente porque existen hoy día el acceso a la información a través de Internet puede ser un arma de doble filo, porque hoy día nos podemos encontrar con mucha información que no necesariamente está muy bien respaldada, que no necesariamente tiene mucha evidencia detrás y también como algunas personas que pueden tender a tergiversar ciertos resultados de algunos estudios o de alguna información como de peso científico y lo tienden como a dar vuelta y ahí nos encontramos también un poco con estos como gurús de repente de la alimentación o de la nutrición que tienden como a ser un poco sensacionalistas frente a ciertos mitos o a ciertos alimentos, etc. En concreto, ¿qué es lo que sabemos hoy día? Que el cáncer, tal cual como decía Carmen en la introducción, es una enfermedad multifactorial, donde existen distintos tipos de factores, valga la redundancia, que van a influir en el desarrollo o en el aumento de la probabilidad de tener cáncer, ¿ya? Tenemos factores genéticos, como por ejemplo los genes BRCA1, BRCA2, tenemos factores demográficos, como el sexo y la edad. Efectivamente, a mayor edad, mayor probabilidad de tener cáncer, y hoy día la población está envejeciendo, eso lo sabemos en general. El sexo también, porque efectivamente hay ciertos tipos de cáncer, por ejemplo el cáncer de mama, que es mucho más prevalente en mujeres, no es exclusivo de mujeres, pero sí es mucho más prevalente en mujeres. Factores infecciosos, como por ejemplo la infección por el virus del papiloma humano, que puede desencadenar en cáncer cervicuterino, la infección por el Helicobacter pylori, que es un bichito que puede infectar el estómago y puede provocar cáncer gástrico, virus de la hepatitis B, etc. ¿Ya? Y a lo que vamos a entrar ahora, que es un poco el objetivo de esta jornada, son los factores ambientales, como la alimentación o la dieta. Cuando hablo de dieta, es muy importante que no piensen que hablo de la dieta como un concepto de alimentación restrictiva, sino que la dieta en términos estrictos es un patrón alimentario. Eso significa dieta, patrón alimentario. Entonces, cuando hablo de dieta, hablo de eso, no necesariamente de una restricción calórica. Se va a hablar de actividad física, después viene el doctor Rodrigo Troncoso, que va a ahondar mucho más en eso, tabaquismo, exposición a otros compuestos carcinogénicos, etc. ¿Ya? Entonces hoy día tenemos varios factores que influyen en el cáncer, pero en este momento nos vamos a centrar, hoy día yo por lo menos, en todo lo que es la alimentación. Y cuando hablamos de factores ambientales como dieta y nutrición, sabemos que en la alimentación, la nutrición y la obesidad y la actividad física, que la va a hablar, como dije previamente, el doctor Troncoso, influyen en distintos puntos, como
a nivel como celular, como a nivel de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces ahí podemos ver que la parte del ADN, que es el material genético que nosotros tenemos dentro de nuestras células, se puede ver afectado por los componentes ambientales a los que nosotros nos exponemos. Y uno de esos es la alimentación, ¿ya? Entonces pueden haber distintas rutas por las cuales se puede afectar esto como a nivel celular. Como la alimentación, la nutrición y la obesidad pueden afectar como a nivel celular para que pueda desencadenar o aumente la probabilidad de tener cáncer. Hablamos, como les decía, de la reparación del ADN, de aumento de la proliferación celular, que es cuando las células se multiplican mucho. Hay regulación hormonal, efectivamente hay algunos cánceres que tienen factores hormonales desencadenantes importantes, procesos de inflamación, procesos de diferenciación celular, etc. ¿Ya? Entonces, la alimentación, la nutrición y la obesidad influyen en muchas cosas del funcionamiento de nuestro metabolismo o de nuestro cuerpo en general, ¿ya? Y esto, así como solo un concepto general, cuando hablamos de carcinogénesis, es un proceso en donde una célula es afectada por factores ambientales u otro tipo de factores, y esta célula se descontrola y empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta formar un tumor, ¿ya? Y este proceso de carcinogénesis parte con la iniciación, que es una célula que se daña un poco y se empieza a multiplicar sin control, pasa a una segunda fase que es de promoción, en donde ya efectivamente está un poco más descontrolado, está mucho más descontrolado y empieza a crecer este cáncer o estas células tumorales. Y finalmente pasa a una fase como de progresión, que es donde ya estas células que se iniciaron, por dar un ejemplo, en la mano, estas células ya tienen un potencial tan grande que son capaces de viajar a través del torrente sanguíneo y llegar a órganos más distantes y producir lo que se llaman como metástasis, ¿ya? Eso es en como grandes rasgos lo que se llama carcinogénesis. Y en general, está en inglés, pero en general los procesos de carcinogénesis, o para que una sustancia, un compuesto, sea calificado como carcinogénico, tiene que cumplir ciertos criterios que están determinados por la OMS, por la IARC especialmente, que es como una oficina, como una división importante de la Organización Mundial de la Salud, que se encarga de revisar todos estos temas de qué compuestos son o no son carcinogénicos. Pero para eso existen distintos criterios. Que afecte el ADN, que haga alteraciones epigenéticas, que en el fondo es otro tema, como el ambiente afecta específicamente la expresión del ADN, si es que estos agentes pueden producir inflamación, si es que son inmunosupresores, etc. En el fondo, a lo que quiero ir un poco con esto y lo que quiero dejar en claro es que para que una sustancia, alimento o cualquier otra sustancia sea considerado carcinogénico, tiene que cumplir una serie de características para que pueda entrar dentro de esta clasificación, ¿ya? Y estas características obviamente deben tener un sustento de evidencia científica. No es porque yo creo o porque se vio que quizás 3 personas comieron algo y les dio cáncer, entonces esa sustancia es carcinogénica. No es tan así. Existe todo un comité de expertos a nivel internacional que hacen un análisis como bien detallado de cuáles son los alimentos o los compuestos o las sustancias, porque no son solo alimentos, sino que distintos tipos de sustancias que pueden ser carcinogénicas. Y como les decía previamente, existe esta división de la OMS que se llama IARC, la Agencia Internacional para Investigación del Cáncer, que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, que se encarga de clasificar las distintas sustancias a nivel internacional, si son carcinogénicas o no, según esta clasificación, ¿ya? Existen distintas categorías y para caer dentro de este grupo, por ejemplo, el grupo 1, que son carcinogénicos para humanos, existen ciertos criterios también, más los que vimos anteriormente, que son analizados en detalle por los expertos internacionales. Entonces, hoy día la OMS tiene 4 grandes grupos para clasificar si una sustancia, alimento o lo que sea es carcinogénico. El grupo 1 es que es carcinogénico para humanos.
Grupo 2A, que son probablemente carcinogénicos, grupo 2B, posiblemente carcinogénicos, y grupo 3, que no se pueden clasificar como carcinogénicos para humanos, ¿ya? Cada cierto tiempo este grupo de expertos a nivel mundial se reúne, revisa la evidencia nueva que ha salido de las sustancias que estaban, por ejemplo, clasificadas acá, para ver si suben al grupo 2A o bajan al grupo 3, y así, ¿ya? Pero algo que es muy importante destacar, que a pesar de que efectivamente esta clasificación uno puede decir, entonces, bueno, el grupo 1 son sustancias o alimentos que están efectivamente clasificados como carcinogénicos para humanos, la clasificación de la IARC está basada en el poder de la evidencia, es decir, en la cantidad de estudios científicos buenos que avalan esa información, y no necesariamente en el nivel de peligrosidad de la sustancia, ¿ya? Entonces eso es súper importante como destacar, porque efectivamente uno puede, cuando veamos los alimentos que están en estos grupos, vamos a ver alimentos que están clasificados dentro del grupo 1, pero que no son igualmente peligrosos que otras sustancias que también están en el grupo 1. Entonces, dentro de los alimentos con potencial carcinogénico según la IARC, encontramos en el grupo 1, esta tabla, perdón, pido disculpas, pero me falta acá me falta el alcohol. En el grupo 1, carcinogénicos para humanos, están las carnes procesadas, y cuando hablamos de carnes procesadas, después les voy a explicar bien a qué nos referimos con carnes procesadas, que sí aumentan el riesgo de cáncer colorectal y actualmente está en revisión la evidencia para el cáncer gástrico. Y en el grupo 1, me faltó acá, se me tiene que haber desconfigurado un poco, dentro del grupo 1 también está el consumo de alcohol. El consumo de alcohol se relaciona con los tumores y el cáncer de cabeza y cuello, específicamente el cáncer oral, de lengua, específicamente, y el cáncer de mama. También aumenta mucho el riesgo de cáncer de mama y cáncer hepático, ¿ya? Esos son los dos alimentos o productos que acá, de hecho lo vamos a cambiar inmediatamente. El alcohol es para cáncer de mama, de cabeza y cuello y hepatocarcinoma. Ahí sí. Ya. El consumo de alcohol, como les decía, para cáncer de mama, cabeza y cuello y hepatocarcinoma. Y el grupo 2A tenemos las carnes rojas, ¿ya? En donde se relaciona que el consumo de carnes rojas es probablemente carcinogénico para humanos, aumentando el riesgo de cáncer colorectal, el aumento de cáncer de páncreas, de riesgo de cáncer de páncreas y próstata, ¿ya? Eso es un poco esa es la evidencia hoy día que tenemos como clara y definida por esta agencia internacional que se dedica a revisar y a verificar la evidencia científica que sale con respecto a los alimentos y las sustancias carcinogénicas, ¿ya? Esto es lo que tenemos comprobado hasta el día de hoy: carnes procesadas, alcohol y carnes rojas dentro de lo que es alimentos, ¿ya? Y por lo que, reiterando lo que les decía anteriormente, la clasificación de la IARC no está basada en la peligrosidad, sino en el poder de la evidencia, es decir, cuánta información tenemos de que dicho alimento o sustancia causa cáncer, ¿ya? Entonces, las carnes procesadas y el alcohol comparten el mismo grupo que los bencenos, el asbesto, las aflatoxinas, la radiación solar o el Helicobacter pylori, que son exposiciones o sustancias extremadamente dañinas, ¿ya? El asbesto, por ejemplo, es muy, muy dañino, la aflatoxina también, la radiación solar también es muy dañina, todos lo sabemos hoy día, los cánceres de piel, el melanoma también, y el Helicobacter pylori, que es una bacteria que encontramos en el estómago y que es causante del cáncer gástrico. Y están todos dentro del mismo grupo 1 como carcinogénicos para humanos, pero eso no quiere decir que el consumo de carnes procesadas sea igualmente peligroso que la exposición a radiación solar o al Helicobacter pylori para producir cáncer, ¿ya? No sé si eso queda claro. De todas maneras, igual lo podemos revisar después si es que hay alguna duda. Como les decía, la clasificación está basada en el nivel y poder de la evidencia y no necesariamente en el nivel de peligrosidad del compuesto. Y esto es como una gráfica que me gustó mucho, que salió en El Mundo, en una página, en un periódico de España, que es El Mundo, que está basado en
en uno de las monografías de la IAC del 2013, en donde se ve un poco como la mortalidad asociada a distintos agentes cancerígenos. Entonces acá podemos ver que un elevado consumo de carne procesada sí efectivamente, como decíamos, es carcinogénico y sí produce muertes, pero no es comparable, por ejemplo, con otros agentes como agentes infecciosos, el tabaco o el alcohol, con respecto a la cantidad de muertes por cáncer asociados a estos, ¿ya? Ahí también tenemos que definir que el alcohol y el tabaco no solo producen cáncer, no solo producen muertes por cáncer, sino que también por enfermedades cardiovasculares, el alcohol también por accidentes de tránsito, etcétera, ¿ya? Pero esto en el fondo viene un poco a reflejar y a reforzar un poco la idea de que aunque el alcohol y el tabaco y agentes infecciosos como el Helicobacter pylori estén dentro de la misma clasificación que la carne procesada, no son igualmente peligrosos y no tienen la misma carga atribuible por muertes necesariamente. Ahora, vamos como uno por uno. Alcohol y cáncer, y aquí yo siempre es donde me gano como el odio en general de la gente porque les digo que no pueden tomar. Entonces, en general la gente no termina muy, muy contenta después de estas charlas muchas veces, pero yo solo expongo lo que hay, solo expongo la evidencia. Existe, existen varios mecanismos por los cuales el alcohol puede producir cáncer. En general, este como GIF o pequeña animación que me gusta mucho, esta es sacado de una página que se llama Cáncer UK, que es como el Instituto Nacional del Cáncer del Reino Unido, que tiene harta información muy entretenida y muy didáctica y también en español, tanto para pacientes como para profesionales de la salud. Existen distintas formas por las cuales el alcohol puede producir un aumento en el riesgo de cáncer, pero una de las más estudiadas y de las más como claras es que el alcohol, que es etanol, al momento de ingresar al organismo, a través de una enzima, la enzima es como un paso intermedio en el fondo, que metaboliza el alcohol, lo transforma en acetaldehído. Y el acetaldehído es un producto altamente tóxico, ¿ya? Tanto para todas las células del organismo, ¿ya? Si el acetaldehído se acumula mucho en el organismo, es decir, si consumimos mucho alcohol y este acetaldehído no se metaboliza a acetato para ser eliminado a través de otra enzima, si esto se acumula, efectivamente ahí se producen los daños en el organismo, ¿ya? Entonces, por eso es que la relación también de consumo de alcohol es directamente proporcional, es decir, a mayor consumo, a mayor riesgo, ¿ya? Sin embargo, también hay algunas personas que tienen unas alteraciones genéticas en esta enzima, en donde no son capaces de procesar en gran cantidad el acetaldehído, por eso esto se ve como un embudo, como que llega mucho, pero esta enzima, que la tiene que pasar a algo que es más inocuo, que no provoca tanto daño, esta enzima no trabaja tan rápido, ¿ya? Entonces eso provoca que el acetaldehído se acumule mucho más en el organismo. Y eso sí puede producir daños en el ADN y finalmente desencadenar que una célula, como decíamos previamente, una célula chiquitita se descontrole y empiece a crecer, a crecer, a crecer. Y lamentablemente, el consumo de alcohol se relaciona con 8 tipos de cáncer, de cabeza y cuello, como habíamos dicho previamente, boca, faringe, laringe, de esófago, de mama, de hígado, de páncreas y de colon, ¿ya? Está mucho más, la relación con cabeza y cuello, con mama e hígado está súper estudiada, y páncreas y colon es un factor de riesgo también para el desarrollo en el fondo, el alto consumo de alcohol es un factor de riesgo también para el cáncer de páncreas y cáncer de colon, pero todavía falta un poquito más de evidencia para relacionarlo bien con estos dos tipos de cáncer. Y como les decía previamente, existe también una relación dosis-respuesta, que a mayor consumo de alcohol, mayor riesgo de desarrollo de cáncer, y la dosis perjudicial que hoy día tenemos un poco clara es que es de entre 45 y 50 gramos de alcohol al día. De ahí vamos a pasar y les voy a explicar cómo uno puede saber cuánto alcohol consume, ¿ya? Sin embargo, hoy día la evidencia ha cambiado tan rápido que hoy día se plantea que incluso solo un trago al día ya aumenta significativamente el riesgo de cáncer.
este es el reporte Senda del año 2016. ¿2016? Sí, 2016. Es antiguo. Traté de buscar un reporte similar, más nuevo, pero la verdad es que no lo encontré porque me gusta mucho la gráfica, esta gráfica específica, porque muestra algo que es muy clásico de nuestra cultura nacional. Esta como gráfica muestra el consumo de alcohol puro en gramos consumido en un día promedio de consumo. Es decir, tomaron el consumo de los 7 días de la semana y lo promediaron, ¿ya? Podemos ver que a nivel nacional, los hombres en general tienden a consumir más alcohol que las mujeres, y el mayor consumo está dado en los jóvenes, en grupos extremadamente jóvenes, entre 14 y 24 años. Después, a medida que avanza la edad, va disminuyendo el consumo de alcohol. Pero lo más preocupante de esto es que esto es el consumo promedio. Y en general, bueno, lo que mostraba este reporte del año 2016 es que el consumo, específicamente en este grupo etario de 14 a 24 años, el consumo es muy concentrado los fines de semana, ¿ya? Entonces el consumo alcanza niveles muy altos entre viernes y sábado, jueves, viernes y sábado, y de domingo a miércoles el consumo es prácticamente nulo. Entonces, ¿qué nos hace ver esto? Que el consumo entre jueves, viernes y sábado es tan alto que al promediarlo por el resto de los días de la semana que no consumen alcohol, aún así da un consumo de 80 gramos diarios de alcohol, lo que, como dijimos previamente, está por sobre el nivel recomendado de riesgo de cáncer, ¿ya? Al igual que el grupo de etario de 25 a 44 años, también están un poco por sobre el consumo de riesgo para desarrollo de cáncer, ¿ya? ¿Y cómo calculamos el consumo de alcohol en el fondo? Ya decimos, ok, tengo que consumir menos alcohol o la menor cantidad, pero ¿cómo puedo saber cuánto alcohol estoy consumiendo si me tomo un trago? La equivalencia en términos bien simples es que 1 gramo de alcohol equivale a 1 grado alcohólico por 100 ml. Entonces, por ejemplo, tenemos un whisky o una piscola, un pisco, que es el clásico de consumo chileno. El pisco puede tener entre 35 y 40 grados de alcohol, que es como lo habitual. Pongamos de 40, ¿ya? Es decir, 100 cc de pisco de 40 grados tiene 40 gramos de alcohol, ¿ya? Y 100 cc es poco, es media taza, ¿ya? Y habitualmente el consumo de ese destilado no es de media taza, habitualmente tiende a ser un poco más, ¿ya? Entonces, en una sola piscola como con 100 cc, ya tenemos automáticamente 40 gramos de alcohol consumidos, ¿ya? Entonces, claro, habitualmente hoy día la población mucho más joven está consumiendo 2, 3, 4 destilados por noche, y eso eleva mucho la cantidad y el consumo de alcohol. Ahora, pasando a las carnes procesadas, las carnes rojas y el cáncer. Lo primero que es definir un poco qué son las carnes procesadas. Creo que me tengo que apurar porque estoy un poquito en el tiempo. Ahí, Carmen, me vas diciendo, por último, por el chat, que ya me quedan pocos minutos porque no es la idea pasarme, quitarle tiempo a Rodrigo. Pero en Sí, términos sí. bien concretos, sí, voy a acelerar ahora esta última parte. En términos bien concretos, las carnes procesadas son el salame, el tocino, las vienesas, los embutidos en general, y las carnes rojas son el cerdo, el vacuno y el cordero. Ya el cordero, especialmente, de hecho, en la región de Aysén es donde existe más consumo de cordero a nivel nacional. Y las carnes procesadas están dentro del grupo 1, como dijimos, carcinogénicos para humanos, y las carnes rojas dentro del grupo 2A, probablemente carcinogénicos, ¿ya? No vamos a ahondar, o básicamente el mecanismo por el cual estos productos pueden producir cáncer, pueden aumentar el riesgo de cáncer, es que el curado o el procesamiento de estas carnes procesadas, valga la redundancia, produce varios compuestos nitrogenados, etcétera, que pueden afectar la replicación del ADN, en el fondo la replicación de las células. Y eso hace que, como dijimos previamente, las células se descontrolen y crezcan mucho.
Lo mismo también un poco con las carnes rojas, pero la clasificación de las carnes rojas todavía es que probablemente causa cáncer. Todavía no está, no, o más que todavía, no está clasificado como realmente carcinogénico. Y hoy día, según la encuesta, la única y última encuesta nacional de consumo alimentario, habla de que dentro de las carnes rojas, la idea es no superar el consumo de 100 gramos diarios, y eso no se supera, en general, porque además también las carnes rojas tienen un costo mucho más elevado, pero sí se supera las carnes procesadas, porque uno habla de 50 gramos diarios de carnes procesadas, consumo constante y permanente en el tiempo de 50 gramos diarios de carnes procesadas, puede aumentar el riesgo de cáncer colorectal y cáncer gástrico, ¿ya? Entonces sí tenemos un porcentaje importante de la población que sí consume, que está en este grupo como de riesgo. Como les decía, 100 gramos de carnes rojas diarias aumentan el riesgo y 50 gramos de carnes procesadas aumentan el riesgo. Esto es consumo constante, habitual, diario y crónico en el tiempo. No es que si uno se come una vienesa un día va automáticamente a aumentar el riesgo. No, esto es un consumo constante y sostenido en el tiempo. Ya eso es súper importante también. Ahora, la obesidad y cáncer, la obesidad se define a través del IMC, que es un índice. Es un índice que determina el peso de acuerdo a la talla. No determina y no discrimina masa grasa, masa muscular, etc. Pero es un índice que se utiliza para actualmente determinar la obesidad. Este índice puede estar cuestionado o no, pero hoy día es lo que tenemos para realizar estudios epidemiológicos. Y hoy día sabemos que la obesidad sí se relaciona con muchos tipos de cáncer. Es decir, las células adiposas, o sea, las células normales a través de la obesidad, que la obesidad provoca inflamación de bajo grado, aumenta ciertos lípidos en la sangre, aumenta la insulina y aumenta otro tipo de sustancias, pueden provocar que un tejido sano pase a ser un tejido más cancerígeno. Y la obesidad se relaciona con muchos tipos de cáncer. Ya esta presentación se las puedo mandar, también se las puedo compartir. Pero dentro de ello está la tiroides, cáncer de mama, hígado, vía biliar, vejiga, páncreas, etc. Pero la buena noticia es que si perdemos peso, disminuye el riesgo de cáncer, ¿ya? Se ha visto que personas que pierden mucho peso, especialmente aquellos con cirugía bariátrica, es decir, esta como operación para bajar de peso, tienden a disminuir mucho su riesgo de cáncer, entre un 42 y casi un 80%. Pero lamentablemente hoy día nuestra situación país no es de las más alentadoras, y probablemente esto también lo va a hablar después el doctor Troncoso, porque hoy día tenemos un 74% de la población que tiene algún nivel de exceso de peso, desde sobrepeso, obesidad mórbida. Entonces el escenario tampoco es el ideal. Y ahora hablando del consumo de azúcares y cáncer, en general cuando hablamos de azúcar, nosotros pensamos esto, ¿no es cierto? Bebidas azucaradas, helados, pasteles, dulces, etc. Sin embargo, cuando en términos como bien estrictos, todo esto se transforma en glucosa, ¿ya? Y la glucosa, que es como la parte más chiquitita del azúcar, se puede encontrar en distintos alimentos, no solo en estos, sino que en estos. Por ejemplo, las legumbres o los granos enteros. La gran diferencia es la disponibilidad de azúcar de aquí versus la disponibilidad de azúcar de acá, de glucosa estamos hablando. ¿Por qué? Porque las legumbres y los granos enteros traen fibra, traen vitaminas, traen minerales y traen una serie de nutrientes extras que los hacen muy, muy beneficiosos, versus que estos son pura azúcar solamente, pura azúcar y grasa, ¿ya? Como les decía, todos los carbohidratos de una u otra manera, por una ruta o por otra, pasan a ser monosacáridos, que en el fondo es como la parte más chiquitita de los carbohidratos, que es la glucosa. Y hoy día lo que sabemos es que no necesariamente el azúcar como tal es lo que provoca cáncer o que provoca aumento del tumor o todos esos mitos que andan un poco dando vuelta, sino que es el exceso de calorías en conjunto con la falta de actividad física lo que va a generar una obesidad o un sobrepeso, y eso va a desencadenar un aumento del riesgo de cáncer, ¿ya? No es necesariamente el consumo de azúcar, sino que es la mezcla y la obesidad y el sobrepeso lo que va a desencadenar esto. Sin embargo, es muy importante que el azúcar como tal siempre es indefendible. O sea, el azúcar hoy día no nos viene a aportar absolutamente nada bueno a nuestra alimentación, ¿ya? Esto siempre hay que evitarlo.
Y esto siempre hay que preferirlo, los granos enteros, las legumbres, etc. ¿Ya? Esto es indefendible, pero lo que quiero ir es que no por consumir un poco de azúcar, porque un día uno tiene un cumpleaños y si quiere comer un pedacito de torta, es que le va a aumentar el tamaño del tumor o le va a aumentar el riesgo de cáncer, ¿ya? Sino que en general estos alimentos no deben ser parte de la alimentación habitual y estos sí. Y los alimentos también son factores protectores y especialmente la fibra. El consumo de fibra total, que está especialmente en las legumbres, los granos integrales, las frutas y las verduras, pueden disminuir el riesgo de cáncer de mama y cáncer de colon, ¿ya? La recomendación actual es de consumir 30 gramos al día y eso lo podemos lograr muchas veces consumiendo las 5 porciones de frutas y verduras al día más legumbres 2 a 3 veces por semana, ¿ya? Lamentablemente hoy día sabemos que el consumo de fibra en Chile es bastante bajo por la misma encuesta nacional de consumo alimentario. Por eso también es siempre importante poder reforzar el consumo de frutas y verduras y de granos integrales y legumbres en toda la población. Especialmente las queridas llamadas legumbres que son muy económicas, una fuente muy buena de proteínas y de minerales y de fibra. ¿Y cómo es que el consumo de fibra puede aumentar el riesgo, puede disminuir el riesgo de colon? Porque la fibra hace que los bichitos que viven en nuestro intestino mejoren y crezcan y se desarrollen mejor, y además la ingesta de fibra hace que uno tenga más deposiciones, por lo tanto, los compuestos carcinogénicos que hayamos ingerido a través de la alimentación se eliminan más rápido por tener un tránsito intestinal más rápido, ¿ya? Y eso mejora la barrera intestinal y evita que se llegue a un carcinoma. Finalmente, con respecto al consumo de lácteos y cáncer, estoy hiperpasada la hora, ya esto es lo último. Hoy día existe cierta evidencia que es limitada con respecto al consumo de lácteos y cáncer de próstata, que se ha visto que no existen efectos entre mortalidad y cáncer de próstata con respecto al consumo de lácteos, es decir, a mayor consumo de lácteos no aumenta la mortalidad en cáncer de próstata. Hay algunos estudios que dicen que sí podría aumentar el riesgo de cáncer de próstata el consumo de lácteos, pero estos riesgos, o sea, estos estudios no diferencian del tipo de lácteo, porque no es lo mismo consumir leche semi-descremada que consumir mantequilla o consumir queso amarillo o consumir crema de leche, ¿ya? En otro estudio incluso sale que el consumo de lácteos podría ser un factor protector, y el consumo de lácteos con otros tipos de cánceres, hoy día no tenemos evidencia concluyente, por lo tanto hoy día no tenemos la capacidad ni de restringir, no podemos restringir el consumo de lácteos con la evidencia científica que tenemos hoy día. Y en resumen, ¿cuáles son las recomendaciones generales? Estas son las recomendaciones para la prevención, que fueron elaboradas por el Instituto Americano de Investigación para el Cáncer en conjunto con el Fondo de Investigación Mundial para el Cáncer. Pero acá yo me tomo la libertad un poco de sacar la palabra prevención, a pesar de que sí hay ciertos cánceres que pueden ser prevenibles, pero más que nada es reducción del riesgo. Y estas recomendaciones son un poco el resumen de lo que hablábamos recién. Mantener un peso adecuado, mantenerse físicamente activo, lo va a ver el doctor Troncoso, mantener una dieta alta en cereales integrales, frutas y verduras, limitar el consumo de alimentos procesados y de carnes rojas, limitar el consumo de bebidas azucaradas, el consumo de alcohol, amamantar, y si ya es un paciente con cáncer, tratar de seguir estas recomendaciones. Y lo último, como bonus track, si tienen algún paciente oncológico cercano o ustedes están pasando por un momento en donde están con una enfermedad de cáncer actualmente, es importante que sepan que la mitad de los pacientes al momento de ser diagnosticados con cáncer ya tienen algún nivel de desnutrición y esto aumenta mucho más en los pacientes con cáncer avanzado. E incluso se puede ver que hasta un 20 y un 40% de las muertes en cáncer se pueden atribuir netamente al nivel de desnutrición. Las consecuencias de la desnutrición en cáncer son muy grandes y afectan al paciente y tanto a la familia o el entorno. Por lo tanto, lo importante es que los pacientes se incentiven y se preocupen de su alimentación y hablen con su equipo médico para que los deriven a nutricionista, si es que tienen dudas con respecto a qué comer y qué no comer, ¿ya? Y esto ya es lo último, mensaje para la casa, que existen alimentos con evidencia de carcinogénesis, el alcohol, las carnes procesadas, mejor evítelos. Hay alimentos con evidencia protectora como el consumo de fibra, así que trate de aumentar su consumo de fibra. La obesidad es un factor de riesgo para bastantes tipos de cáncer, pero bajar de peso sí disminuye el riesgo, así que eso es súper bueno.
Si usted o algún cercano tiene alguna persona con cáncer, entonces solicite la derivación a nutrición para poder tener claro qué puede y qué no puede comer de acuerdo a su tipo de cáncer. Y no necesariamente existen alimentos mejores que otros, pero sí es importante saber qué alimentos elegir y en qué cantidad consumirlos. Y aquí quiero finalizar con, como les decía antes, el Internet puede ser un arma de doble filo y en este caso yo lo utilizo a favor. Y cito a mi gran y maravillosa colega Sofía Cienfuegos, que ella es nutricionista, ella está haciendo su doctorado en nutrición, terminó de hecho su doctorado en nutrición en la Universidad de Chicago en Estados Unidos, es sequísima y tiene una red, tiene su red social, así que yo los invito a seguirla, Sofía 100, que puso un post hace un tiempo atrás que me parece muy atingente, que mientras más sabes de nutrición, menor probabilidad tienes de demonizar y glorificar los alimentos, ¿ya? Entonces, como les decía, no existen alimentos buenos y malos necesariamente, sino que todo parte un poco de cuánto lo consumimos, cómo lo consumimos y en qué frecuencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por tu excelente presentación y por ese mensaje final que en estos tiempos en que el Internet igual vemos tantos mensajes en que caen en esos dos extremos. Para continuar y en honor al tiempo, le invitamos a dejar sus preguntas por el chat mientras tanto, para que el doctor Rodrigo Troncoso pueda iniciar su presentación y después damos pie a todas las consultas de ambos temas. Así que, doctor Troncoso. Compartir está habilitado. ¿Se ve bien ahí? Sí, faltaría compartir ahí pantalla más. Sí. Sí. Ya. Sí. A ver si se puede. Ahí Ahí sí. se ve, ¿no es cierto? Sí. Se ve perfecto. Ya, ahí está perfectamente. Gracias. Está Ya, con ahora sí. vista moderador, eso sí. Sí. Ahí, Ahí sí. Ahí sí. ahí sí. Ya, muchas gracias. Ya, entonces, bueno, partiendo por primera, muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno hablar de estos temas porque en el fondo, como muy bien se expresaba ahí, hay muchas opiniones de expertos, que algunos no son tanto, que finalmente van demonizando ciertas actividades, ciertos alimentos o ciertas prácticas. Y lo que les quiero comentar yo en esta presentación es un poco, son cosas bien generales. Yo soy químico farmacéutico, doctor en bioquímica de la Universidad de Chile y soy jefe del laboratorio de investigación en nutrición y actividad física del INTA de la universidad. Y lo que siempre tratamos de nosotros cuando tratamos de hablar de actividad física, siempre queremos hablar de dos cosas. Una cosa es la realización de la actividad, pero también es la falta de actividad. ¿Mm? Y eso es muy importante, yo creo que aquí vamos a tocarlo en alguna diapositiva. Y lo primero, y siempre me gusta partir con un mensaje que tiene que ver con algo que Hipócrates lo dijo hace 400, en el 400 antes de Cristo, que caminar es la mejor medicina del hombre. Y esto porque es interesante, porque ya de esa época él ya tenía la noción que en el fondo realizar actividad física era beneficioso para la salud. Y algunas definiciones que me gustaría compartir con ustedes son, para que conversemos como en el mismo lenguaje, a qué se refiere con actividad física, ejercicio y condición física. Y tenemos que la actividad física es el movimiento del cuerpo promovido por la contracción de los músculos y que en el fondo requiere el gasto energético. Pero a diferencia del ejercicio es cuando esta actividad física se planifica y es repetitiva y se usa o finalmente el objetivo que se tiene para realizarla es desarrollar un componente de la condición física. ¿Y qué es la condición física? Es la capacidad para realizar satisfactoriamente este trabajo muscular. Y ese trabajo que necesita movimiento, flexibilidad y otras variables. ¿Y cuáles son los componentes de esta condición física? Como ustedes lo pueden ver en esta imagen, tenemos la fuerza muscular, flexibilidad, la resistencia muscular, la capacidad aeróbica y la composición corporal. Y todos estos elementos o todos estos factores son finalmente que dan cuenta de la condición física. Y en el caso de una persona que realiza actividad física, que está realizando actividad, ejercicio, debería tratar de desarrollar cada una de estas variables. ¿Cuáles son los tipos de ejercicio más comúnmente que se conocen y los que se practican
podemos dividirlo en tres tipos: los ejercicios aeróbicos, que son los que afectan principalmente el sistema cardiorrespiratorio, aumentan la frecuencia cardíaca, hace que los trabajos trabajen más, y esto hace que aumente la respiración rápidamente y con mucha más fuerza. Es cuando uno empieza a hacer un ejercicio y después, a cada cierto tiempo, aparece como esta dificultad respiratoria. Entonces, ahí uno habla de estos ejercicios aeróbicos. Están los ejercicios de fuerza y resistencia, que lo que intentan es mejorar la musculatura. Y estos ejercicios se pueden realizar con el mismo cuerpo, utilizar elementos como pueden ser las mancuernas. Y están los ejercicios de flexibilidad, que son muy importantes porque son los ejercicios de estiramientos, que finalmente permiten aumentar la flexibilidad del cuerpo. Y hay otras disciplinas que lo desarrollan harto, como son el yoga, el tai chi y el pilates. Pero algo que es muy importante es qué es actividad física y qué es inactividad física. Y tenemos que en este caso la inactividad física es el no cumplimiento de las recomendaciones mínimas internacionales de actividad física para la población. Esto en población adulta, que es que sea mayor a 150 minutos de actividad física de intensidad moderada o 75 minutos de actividad vigorosa por semana. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta inactividad física o de no cumplir estas recomendaciones? Se sabe que al menos 3.200.000 muertes aproximadamente en el mundo son atribuibles a que la persona sea inactiva físicamente. Y en algún momento, hace 2 o 3 años atrás, la inactividad física era la sexta causa de muerte en el mundo. Ahora esto ha ido cambiando. Y acá en Chile, ¿cuál es nuestro panorama? Bien general estas cosas, es que 8 de cada 10 chilenos no realiza actividad física, o sea, que no cumple estas recomendaciones de 150 minutos a la semana moderado o de 75 de actividad vigorosa. Entonces estamos hablando que nuestra población en particular, solo 2 sujetos están cumpliendo con esta recomendación, y los 8 restantes no están llegando. Y finalmente, y eso se asocia finalmente a que hay un aumento de la malnutrición por exceso, aumento de la velocidad, aumento de las enfermedades cardiovasculares, aumento del cáncer, que todos son enfermedades que están muy relacionadas. ¿Cómo podemos, de cierta manera, definir estos tipos de actividades como un modo de ejemplo para que si alguien quiere empezar a hacer, empezar a calcular qué debería hacer para tener actividad física moderada o de alta intensidad? Tenemos que, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo que muestra actividades ligeras, que son tocar el piano, canoa, jugar golf, andar en el carrito, o sea, algunos ejemplos, caminar lentamente, bailar como un vals, o en este caso pongamos una canción lenta, eso ya no se hace ahora. Bueno, pero y actividades moderadas tenemos que son las que ya estarían ayudándonos a cumplir estas recomendaciones: andar, pongamos a 5 kilómetros por hora, andar en bicicleta, caminar rápidamente, nadar. ¿Y cuáles son las actividades que son vigorosas? Son las actividades que requieren un mayor esfuerzo físico, y está el tenis, bailar, zumba, andar en bicicleta más rápido, correr, hacer natación, jugar a la pelota o jugar algún tipo de actividad física que requiera mucho movimiento. Entonces, todas esas actividades se consideran vigorosas. Y acá les pongo un ejemplo de algunas equivalencias. Ustedes pueden ver qué es lo que equivale, pongamos, una actividad física en relación a lo que uno está ingiriendo como comida. Por ejemplo, tenemos acá esta lata de gaseosa, que en el fondo uno ingiere 138 calorías, pero si uno quiere gastar esa cantidad de calorías, debería caminar de manera, de cierta manera, en esta actividad moderada, 26 minutos, o en una actividad vigorosa, 13 minutos. Y si vamos mirando acá, tenemos la barra de chocolate, 230 calorías, 42 minutos y 22. Después tenemos el sándwich de pollo y la panceta con 445 calorías. Y para para gastar esas calorías consumidas, deberíamos andar más de 1 hora de forma moderada. Entonces ahí uno entiende que más o menos lo que se demora en comer 5 minutos, está más de 1 hora tratando de eliminarlo, en base a este balance energético. Otra cosa que es muy interesante es los mitos que hay sobre la actividad física.
¿Y cuáles son los mitos y que hay que tratar un poco de botarlos? Porque es necesario que se promueva mayor actividad. Entonces tenemos, pongamos, principalmente partimos por los niños, que se dice que los niños ya son muy activos físicamente y que no es necesario que hagan más actividad física ya, y sabemos ya que en este contexto actual, con el tema de la pandemia o hace mucho tiempo con el acercamiento de los teléfonos, con los tablets, los niños cada vez son más sedentarios. Entonces hay que promover la realización de actividades físicas, hay que sacar a los niños que vayan a las plazas, que traten de jugar o que hagan algún tipo de actividad, en este caso, en el caso de las cuarentenas, dentro del hogar. El valor de hacer actividad física. Siempre nos damos cuenta que hay una cantidad muy grande de publicidad, de bicicletas, de ropa deportiva, de zapatillas y un montón de implementos que se pueden comprar para realizar esta actividad, pero en realidad para realizar actividad física no es necesario tener muchas cosas porque no necesitan realmente ni equipos ni ropas muy especiales, porque en el fondo uno puede realizar actividad física sin implementos porque puede hacer ejercicios de fuerza con su propio cuerpo, y para hacer actividades como el baile o correr no necesita más que un par de zapatillas. La otra excusa que se da mucho es el tiempo que se requiere para esta actividad física, y uno sabe que ahora hay diferentes modalidades de ejercicio donde uno puede tomar 20 minutos diarios y hacer un esquema completo desde calentamiento, actividades vigorosas y después actividades de estiramiento que pueden durar 20 minutos diarios, que se pueden realizar cada día, y con eso podríamos estar cumpliendo las recomendaciones. Otro mito importante es el desarrollo del país. Entonces, esto tiene que ver con las políticas públicas, tiene que ver con la promoción de la actividad física, y se habla mucho que la actividad física solo es necesaria en los países industrializados, los países que están más desarrollados, porque los países como nosotros, que están en subdesarrollo, tienen otras problemáticas. Eso es mentira, porque en el fondo, con la carga de enfermedades relacionadas a la obesidad, a la malnutrición, es muy importante tratar de disminuir esa carga, y una de esas herramientas es finalmente realizar ejercicio, realizar actividad física. Otro mito interesante es que en el caso, pongamos, del cáncer, para llevarlo un poco más de lo que se trata esta jornada, es que el ejercicio físico está contraindicado en paciente con cáncer. Y esto se hablaba principalmente porque después de una quimioterapia o después de estos tratamientos los pacientes salían muy debilitados. Pero una de las consecuencias de que no hacer actividad física en estos pacientes era que la masa muscular se perdía se perdía en mayor cantidad. En cambio, ahora se sabe que si el paciente, cuando está en quimioterapia, realiza una actividad física de fuerza o aeróbica, o antes de que vaya a la quimioterapia, puede tener una mejor mantención de su masa muscular, y eso finalmente le da un mejor pronóstico para la enfermedad o para la calidad de vida en ese proceso. ¿Qué es lo que se sabe de los beneficios de la actividad física? En realidad esto es como se podría decir, uno podría mirarlo del otro lado. ¿Cuál es lo negativo de la actividad física? Y ahí uno podría empezar a contar cosas. De repente la sobreexplotación, pongamos, del cuerpo para llegar a niveles exagerados de, ¿cómo se llama?, de rendimiento, como son los deportistas de muy alto rendimiento que están exigiéndose más allá de lo razonablemente humano. Pero para los sujetos normales casi no hay ningún punto negativo de realizar actividades físicas, la mayoritariamente son beneficios, y acá ejemplifico algunos, como son, pongamos, mejora la capacidad cardiovascular, mejora la capacidad respiratoria, se tiene más fuerza, el sistema musculoesquelético se ve fortalecido. Pongamos, si una persona sufre una caída, es menos probable que tenga una fractura porque tiene una mayor densidad ósea. Mejora, pongamos, los procesos cognitivos. Ahora se habla que es capaz de prevenir o retrasar la aparición de enfermedades neurológicas como el Alzheimer, la demencia. Se sabe que también es muy importante para enfermedades como la diabetes, porque ayuda a controlar bien la glucosa en sangre. Entonces acá, como resumen, le muestro cuáles son los efectos de este ejercicio a nivel del cuerpo y que tienen que ver en la salud.
Tenemos que, pongamos a nivel corporal, tenemos que el ejercicio es capaz de mejorar la capacidad aeróbica, o sea, la misma capacidad de realizar mayor ejercicio. O sea, si una persona comienza a hacer ejercicio, con el tiempo se va a dar cuenta que cada vez puede hacer más tiempo ese ejercicio. Aumenta la sensibilidad a insulina, muy importante para el desarrollo de enfermedades como la diabetes. Aumenta la tolerancia a la glucosa, que también está relacionada con la diabetes. Aumenta la capacidad oxidativa. ¿Con qué se refiere esto? Que es capaz el cuerpo de utilizar, por ejemplo, ácidos grasos como fuente energética, entonces disminuye la acumulación de ácidos grasos, como que se ve acá con una disminución, pongamos, los triglicéridos. Y pongamos, ¿cuáles son los efectos de las patologías? Tenemos que disminuye la resistencia a insulina, disminuye la diabetes tipo 2, disminuye la acumulación de grasa a nivel hepático, la estatosis hepática, disminuye la enfermedad cardiovascular, disminuye el síndrome metabólico y es capaz de disminuir todas las causas de mortalidad. Entonces, los efectos de la actividad física son notables en la salud. ¿Y qué tiene que ver y qué es lo que sabemos un poco de estos efectos en el cáncer? Y tenemos que la evidencia muestra que al menos para 7 tipos de cáncer es clave, pongamos, el ejercicio en disminuir en ser un factor protector para la aparición de estos 7 tipos de cáncer. Y estos son el cáncer de mama, el cáncer de esófago, de riñón, de colon, de endometrio, de vejiga y de estómago. O sea, para estos 7 cánceres, la evidencia que existe es potente para decir que el ejercicio es clave. Pero también se sabe que personas que están en tratamiento para el cáncer, si están sometidos a una actividad regular, que puede ser de intensidad moderada, además sumados por algunos ejercicios de resistencia, de fuerza, en el tratamiento de cáncer, hacer esta actividad es capaz de disminuir la fatiga, disminuye la pérdida de la condición física, disminuye, pongamos, esta sensación de agotamiento o esta debilidad que tienen los sujetos, disminuye también los trastornos psicológicos. Se sabe que el ejercicio es capaz de liberar ciertas hormonas que son capaces de estimular finalmente como esta sensación de bienestar. Y esto, sumado a todo, de cierta manera, mejora la calidad de vida de los pacientes que están en tratamientos por cáncer. Y como, en resumen, como de esta parte inicial, o sea, casi final ya de la presentación, tenemos que en la actividad física, según las recomendaciones, que los sujetos que pueden hacer, pongamos entre un 21 y un 35% de los pacientes que tienen cáncer, que después empiezan a hacer actividad física dentro y durante y después del tratamiento, disminuye la recurrencia de ese cáncer en un 21 y 35%. O sea, y también se sabe que en los sujetos que entran en el tratamiento, o antes de la aparición del cáncer, durante el tratamiento, realizan actividades físicas, disminuye entre un 28 y un 44% la mortalidad por cáncer. Y como dato final, que entre el 25 y 48% la actividad física es un factor preventivo para por la mortalidad para todos los tipos de causas, de las causas de mortalidad. ¿Y cuáles son las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud para la actividad física? Es como les comentaba un poco al principio, son en este caso 150 minutos al menos de una actividad física moderada durante la semana, y ojalá que llegue hasta los 300 minutos, o por el contrario 75 minutos de actividad física vigorosa por semana. La idea es que en el fondo uno pueda realizar algún tipo de plan que le permita llegar al objetivo. Pero ahora muy importante que se incorporó a estas como recomendaciones es que también 2 veces por semana se trate de realizar fortalecimiento muscular. ¿Quiere decir esto? Hacer trabajo que ayude finalmente a las fuerzas musculares. Y como ven acá el ejemplo, está acá haciendo unas flexiones en una banquilla o está tirando estas bandas elásticas que son ejercicios de fuerza. Y esto es lo que les quería contar hoy, así que muchas gracias por la invitación. Y si tienen preguntas, las podemos empezar a conversar ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo.
Tenemos una pregunta por el chat, mientras tanto, para Carolina. Bueno, dice la doctora Zavala: Carolina, gracias por la presentación. Una consulta: ¿qué opinas de la dieta alcalina que usan algunos pacientes oncológicos? Es una buena pregunta, Beatriz. Está muy como de moda también hoy día la dieta alcalina. Hay como fases de moda en nutrición. Hoy día estamos también con el ayuno intermitente, que es como la última, es como la última chupada del mate, como podríamos decir en términos coloquiales. La verdad es que no es tan así. El ayuno intermitente es una excelente herramienta en algunos pacientes, no en todos. Y la dieta alcalina específicamente tiene un sustento que, como les decía también un poco en la presentación, se targiversa un poco en base a ciertas investigaciones que hay previamente como en bases como más moleculares. Hoy día la dieta alcalina en estricto rigor no tiene un sustento científico, porque tampoco está bien definida. Si uno lo busca en internet, si uno hace una búsqueda simple por Google, uno va a encontrar como 8 tipos de definiciones de dieta alcalina, ¿ya? Cuando uno ingresa a PubMed, que es como la fuente como oficial y que nosotros ocupamos para buscar evidencia científica, metaanálisis y toda esta evidencia científica que es lo más robusta posible, uno tampoco encuentra mucha evidencia con respecto a todo lo que es la dieta alcalina, y hay algunos estudios que tampoco, que llegan a lo mismo, que dicen en el fondo no tiene ningún sustento. Sin embargo, cuando uno empieza a revisar un poco de qué se trata esta dieta alcalina, como les decía, no hay un patrón específico, no es como que la dieta alcalina incluye esto, sí, esto no, coinciden en muchas cosas, pero no, hay varias versiones. Pero sí, en lo que mucho coincide es que son todas como dietas basadas en plantas, en general. Y hoy día lo que sí hemos visto y que sí está demostrando la evidencia actualmente es que una dieta basada en plantas, no exclusiva en plantas, sino que basada en plantas, sí tiene beneficios para la salud, no solo en cáncer, sino que también en términos de enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Y como digo, no es exclusiva en plantas, perdón, como decir que son veganos o vegetarianos estrictos, sino que en el fondo basada en plantas, con un aumento del consumo de frutas, verduras, legumbres y fuentes proteicas vegetales, ¿ya? En eso sí podríamos coincidir, y en el aumento también de consumo de granos integrales, etcétera. Pero en sí esta cosa como de dieta alcalina, de acidificar o alcalinizar el medio, la verdad es que no tiene un sustento científico específico, porque hoy día, por lo menos a nivel hematológico en la sangre, nosotros tenemos un nivel de pH que tiene que ser específico. Si no, la verdad es que entre los pulmones y el riñón se encargan de mantener este nivel de pH sanguíneo en un rango demasiado específico, si no, la vida no es compatible. Hay ciertos órganos de nuestro cuerpo que sí tienen pH diferenciados, que sí tienen niveles de acidez diferenciados, como son el estómago y, por ejemplo, el colon, en donde una flora intestinal adecuada sí puede producir ciertos niveles más ácidos y sí puede producir una mejora en el crecimiento bacteriano favorecedor. Pero en general hoy día, cuando los pacientes, por lo menos, yo todavía sigo haciendo consulta, pero cuando me llegan con una dieta alcalina, trato un poco de cambiarles el switch, de sacarles como este concepto de dieta alcalina y dejarles una alimentación más basada en plantas, siempre respetando un poco las creencias de los pacientes, porque como decía también Rodrigo, el tema de la calidad de vida hoy día de los pacientes, oncológicos específicamente, es fundamental. Entonces, si yo le digo a un paciente, no haga esto, finalmente lo va a hacer igual y va a buscar una fuente de información alternativa, y es mejor que la información la reciba de un profesional capacitado que la reciba de Google, por ejemplo, sin desmerecer a Google, pero, eh, pero no tiene un sustento científico, a eso voy. Pero sí coinciden que una dieta, una alimentación basada en plantas tiene beneficios tanto para oncología, para los pacientes oncológicos, como para enfermedades crónicas no transmisibles como las cardiovasculares. ¿Puedo apoyar algo ahí? Sí, por Yo creo supuesto. que el tema de las dietas, la dieta alcalina en realidad, como tú dices bien, una dieta basada en plantas principalmente, y tiene un error conceptual atrás, pero no quiere decir que sea una mala dieta, Mm. Por porque eso, el problema claro. es como en la fundamentación de la dieta, porque la dieta alcalina, en el fondo, yo he visto ejemplos que aparecen limones dentro de la dieta alcalina.
que La un palta, cítrico, que que ácido, entonces, la palta también. Entonces, en el fondo hay un error conceptual ahí de por medio que no ha sido bien aclarado y tiene que ver un poco porque hace mucho tiempo atrás se creía que las células cancerígenas el hacían efecto el Warburg. lactar, el efecto Mm. Warburg y todo eso, cosa que también ha ido perdiendo fuerza en el tiempo. Y también cambiar el pH de la sangre, como tú bien decías, es casi imposible, ¿eh? O sea, finalmente son cambios que se generan principalmente a nivel respiratorio y metabólico interno, no que venga un producto desde el estómago que fue degradado a cambiar el pH interno. Entonces, hay un concepto, en el fondo, es la malentendido de la dieta, más que la dieta sea alcalina o no alcalina, porque en el fondo la dieta tiene como tú decías bien, esta fundamentación en plantas, que en el fondo Mm. eso es muy claro que ya existe mucha evidencia para decir que una dieta beneficiosa, la dieta basada en plantas. Sí, tal cual. Efectivamente, eso lo mismo coincido con Rodrigo. Es una dieta que la dieta alcalina no está bien estructurada, como les decía, como que no hay un concepto específico de qué es la dieta alcalina, porque uno encuentra muchas definiciones. En algunas, como decía, excluyen la palta, así como la palta es cancerígena, entonces no. Pero sí habla mucho y que hoy día, como decía Rodrigo, y lo vimos previamente, de una dieta basada en plantas y basada, no exclusiva, ¿ya? Entonces, eso también es importante recalcar, o sea, incluye también el consumo de pescado, incluye también el consumo de algún tipo de lácteos, eh, pero la dieta basada en plantas sí tiene evidencia de que efectivamente es mucho más saludable y sí tiene implicancias en la disminución del riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, tanto cardiovasculares como oncológicas, como cáncer. Sí. Gracias, Yo, Carolina. me permito hacer Sí. una pregunta, Rodrigo. Eh, esto con respecto a, hablando un poco de los mitos de la actividad física, en general siempre tengo el recuerdo de los pasos, de que nos hacían contar pasos, de los 10.000 pasos, etcétera. Entonces, yo no sé si esa recomendación se mantiene, es así, tiene un sustento o no, tiene alguna frecuencia cardíaca a la que debamos hacer esos pasos, como es un poco mi consulta. O sea, los pasos tienen evidencia científica. O sea, sobre 7.000 pasos tú ya tienes beneficio en salud. Porque en el fondo nos encontramos en una situación de que desde el que no hace nada al que empieza a hacer algo. Entonces ya eso genera muchos cambios. En el caso de la actividad física y los beneficios de salud, tú tienes que, cuando no haces nada, estás en una situación así, podríamos decir, baja de calidad, y partir haciendo ejercicio como que tiene un tramo de efecto muy grande. O sea, tú sientes inicialmente un efecto muy grande en tu calidad de vida cuando comenzaste a hacer ejercicio. Y por eso el ejercicio tiene esta cosa de que hay mucha gente que ahora, gracias a la apertura de parques y como esta conciencia social que hay que hacer, como que mucha gente se ha metido en actividad física y también ha pasado al extremo de que está un poco loca también, porque en el fondo es como que llega hasta el otro extremo, pero es porque el ejercicio te genera esa sensación de bienestar. ¿Mm? Y esa sensación de bienestar recurrente. Pero sí, o sea, hacer 7.000, 8.000, 10.000 pasos, y la frecuencia cardíaca, pongamos una frecuencia normal de un adulto, debería estar entre los 80, 90, y no en reposo, así cuando está en actividad relajada, y subir a 110, 120, a esa frecuencia cardíaca o sea, está hablando de una actividad moderada que es súper beneficiosa, ¿no? El tema es que este cambio de la frecuencia cardíaca es personal, po. Claro. O sea, depende de dónde estás tu parte, po. ¿Mm? Sí. Doctor, o Súper, sea, muchas gracias. otra consulta, considerando que nuestra región es una de las más contaminadas de Chile, lo que uno siempre escucha a la gente que tiene la duda de qué es peor, o sea, hacer o no hacer, y qué hacemos en episodios de emergencia. ¿Es mejor hacer igual, pero no en el exterior? Una de las cosas que uno puede hacer es no ir al exterior y también evitar actividades que en el fondo requieran mucho la función cardiopulmonar, o sea, la capacidad aeróbica. Digo, Rosa. Entonces, cambiar en ese momento las actividades por actividades más de fuerza. O sea, hacer flexiones, sentadillas, cosas que no generen esta agitación pulmonar.
¿Mm? Pero Y siempre es eso mejor hacer, ¿cierto? Que no es que hacer. siempre es mejor hacer que no hacer. Y el tema que también yo creo que una cosa también importante es la actividad física y una de las cosas que nos pasaba en el colegio. Y una de las cosas que hay que ir derribando. En el fondo, mucha gente no hacía actividad física, no hacía deporte, porque en el fondo no tenían habilidades deportivas. Mm. Y iban quedando rezagados. ¿Mm? Entonces, casi todos los niños jugaban. ¿Mm? Corrían la pinta y todo eso, pero después se empieza a generar como un tamizaje entre los que tienen más habilidades deportivas y los que tienen menos. ¿Mm? Y es un gran problema porque en el fondo viví dos mundos, los que dejaron la actividad física y quedó el grupo que la seguía haciendo. Y por eso es muy bueno lo que pasaba en este último tiempo con el tema de la apertura, pongamos para andar en bicicleta, para andar en calle, porque esas son actividades que no son competitivas. Entonces uno puede andar a su ritmo. Y eso también hay que tratar de promover actividades que hagan que la persona que no tiene habilidades deportivas sí pueda acercarse a aumentar su actividad física. Así es, sí. Yo en el colegio quedé bastante frustrada, Rodrigo, porque era mucho salto de cajón, el básquetbol, le tenía miedo ahí a los balones y, y uno se desmotiva, pues, pero ya de adulta vi la luz, y la luz. Sí, sí, pero claro, pero nosotros tenemos que tratar de evitar que se desmotive ese grupo, porque las habilidades deportivas van a ser diferentes como para la matemática, para el lenguaje, para todo, pero en el fondo todos tienen que tener un mínimo, se podría decir, todos tienen que saber algo de matemática. ¿Mm? Y seguir aplicando. Exactamente. Entonces, en la actividad física hay que crear un mínimo de condición. ¿Mm? Que uno no lo haga en el fondo solamente en el tema de competitivo, sino que lo haga como un estilo de vida, que lo Rodrigo, en cuanto incorpore. a que llegue a ser un hábito, ¿cuánto es el tiempo en que uno pasa ahí de la motivación a que sea un hábito en nuestra vida? Uf, yo creo que si uno puede pasar, esto es una opinión, hay artículos que lo dicen, ¿cuánto tiempo? Yo no me acuerdo en este momento, entonces voy a dar una opinión. Yo creo que si uno puede establecer un plan durante 6 meses, que en el fondo no complique tus otras actividades de la vida, que tú lo puedas insertar de una manera natural, yo creo que tú lo puedes seguir haciendo bien. Si el problema de todas estas actividades que uno trata de incorporar es que en el fondo tú tienes que dejar de hacer otras cosas. Mm. Y cuando dejas de hacer otras cosas, en algún momento esas cosas se cruzan y tienes que decidir o no. Y algo tan simple como el fin de semana yo quiero descansar porque en la semana trabajé mucho. Y descansar significa, no sé, ver televisión. Entonces, tengo Mm. que decir, oh, ya, mi descanso no va a ser ver televisión, sino que voy a descansar también, pero voy a tratar de incorporar esta actividad. Y ahí donde se quiebra donde se genera el Sí. quiebre, porque en el fondo ahí donde está la voluntad inicial de poder generar como esta ruptura de tu actividad que hacías siempre para incorporar esta nueva. Claro, que sea parte de, porque en general no hay tiempo, hay que hacerse el tiempo, porque Exacto, por eso, porque en el llegar a fondo eso. nosotros ya no lo tenemos incorporado. Mm. No lo tenemos incorporado como una actividad, entonces lo que hay que generar es que sea incorporado como una actividad y que sea algo natural. Así es. ¿Alguna otra Rodrigo, consulta? ay, Sí, sí, yo súper, tengo dígame. una. Con el tema de los pasos, yo creo que es hasta lo más fácil para hacer. Si uno no tiene tiempo de ir al gimnasio, sacar la bicicleta, lo mínimo que uno puede hacer es caminar. Pero en esos pasos que uno hace, ¿uno tiene que cansarse y sudar o uno los puede hacer así como mirando la calle? ¿Cuál es el objetivo ahí? ¿Cumplirlos Bueno, o llegar a exigirse un poco siempre? no es necesario exigirse, ¿eh? Eso no es necesario exigirse con los pasos, pero sí la gracia es que no sea como el paseo que yo ando mirando el parque, sino que yo voy caminando a un paso más acelerado, voy avanzando, voy como caminando hacia un destino. Ya, O sea, no voy súper. de paseo, voy a hacer un lugar. Porque esa es la diferencia, porque en el fondo lo otro no es como una actividad que se podría decir no vigorosa. O sea, y nosotros tenemos que llegar a esta actividad intermedia porque esa es la que recién tiene beneficios con evidencia en la salud. Y eso quiere decir que nosotros vamos a caminar y vamos a caminar hacia un punto y con una velocidad un poco mayor.
Yo Perfecto. pongamos acá, no sé si ustedes la conocen, acá en el INTA hay una profesora, Judith Salinas, que lleva mucho tiempo trabajando con niños y todo en esta actividad física, y dentro de la semana ella hace un quiebre todos los días para darse 2 vueltas a la cuadra, una vuelta a la cuadra en el sector. O sea, Y es grande la cuadra. Bueno, claro, sí, no, y sí, bueno, sí, es grande. Pero a lo que voy yo, que ella incorporó esa actividad a su rutina Ya, diaria. O sea, ella no la salta. Y eso es lo que más cuesta, no saltarse. ya. Perfecto. Sí, y bueno, lo Trabajaremos en otro, incorporarlo. sí. Bueno, resaltar lo otro importante que dijeron ambos, que no solamente estos beneficios van en la prevención, en la disminución del riesgo de cáncer, sino que también es beneficioso para los pacientes que ya tienen cáncer, tanto una alimentación adecuada como la actividad física. Bien, si no hay más consultas, ni por el chat, ni por acá, vamos a ir finalizando. Bueno, recordar que esta va a quedar grabada esta jornada para que tengan acceso ahí al canal de Seremi de Salud. Así que le agradecemos a quienes se unieron, a quienes igual ya se han retirado, pero igual a quienes permanecen acá con nosotros y a nuestros expositores, muchísimas gracias, Carolina y Rodrigo, por apoyarnos hoy. Así que estamos en contacto. A fines de julio también habrá otra actividad similar. La idea es que sea los cánceres como más prevalentes en nuestra región. Vamos a seguir con cáncer de próstata, también cervicuterino. Vamos a ir mezclando las modalidades entre Zoom y Live, ¿ya? Así que ahí atento a las redes de Seremi de Salud. Así que muchísimas gracias. gracias Muchas a ti, Carmen, gracias. por la Muchas invitación. gracias por la Gracias a todos. invitación. Chao, hasta Gracias a Muchas luego. gracias. Un ustedes. gusto Chao, conocerlos. chao. Chao, chao. Igualmente, Igual. chao, chao. Chao, chao. Chao.